Voy a comenzar leyendo una poesía del libro El espectro de René Magritte. Se llama Alicia en el País de las Maravillas. Cuando se descargan los deseos del árbol, cuando el árbol abre bien el ojo y recupera el olfato, y se fija en nosotros que nos identificamos con el fastidio del lago, pese a la furia de las nubes y de las manos que imploran piedad, entonces la imaginación es sacudida por inevitables cataclismos. Podemos decir de que Gómez Correa era un hombre más bien sencillo, que no transmitía ese surrealismo en el hogar, sino que transmitía más bien la cotidianidad de cualquier ciudadano común. No obstante que los signos surrealistas se daban esencialmente por las figuras que estaban en casa, los cuadros, las esculturas y otros elementos u objetos que por supuesto llamaban mucho la atención, no nosotros que vivíamos siempre ahí, sino que sobre todo a los que nos visitaban. Dentro de los balances que siempre se hacen, la figura de Magritte se ve como más imponente, como más poética, ¿no? Más trascendente que la figura de Dalí. Quizás la pintura de Dalí está más sintonizada con el mercado, más sintonizada también con una expectativa, con un contexto administrado por factores que tienen que ver con el comercio de obra. En cambio, Magritte aparece como más prístino, ¿no? Como más jugado en lo poético. Es un tipo de pintura que recoge tradiciones académicas, básicamente, pero que se contextualiza en un escenario de fantasías, de inconexiones, de incongruencias, que nos recuerdan que el surrealismo hereda, ¿cierto?, un elemento muy importante del Dada, ¿no? El erotismo es más o menos intenso en algunos autores y un poquito más sublimado en otros, ¿no? Yo diría que en autores como Mata, especialmente, como quizás Delvaux, el surrealismo, el erotismo es más explícito, ¿no? En Magritte el erotismo yo creo que está atenuado por un mayor esfuerzo poético, podríamos decir. En Magritte uno encuentra con poesía la ironía, por ejemplo, las ausencias, las duplicidades, la subversión de la forma y los valores prácticos, los contrastes, ¿no? Esta cercanía, este compromiso también con la poesía de Enrique Gómez, no solamente habla de la grandeza de Magritte, sino que especialmente, ¿cierto?, de la trascendencia, de la importancia que tuvo Enrique Gómez, ¿no? Y yo creo que ahí todavía hay una asignatura por resolver, no está bien y debidamente recompensada, creo yo, no por lo que se reconoce, ¿no?, en nuestras letras esta relación, ¿no? Y yo creo que a lo mejor este aniversario de Mandrágora, ¿cierto?, puede ayudar a ir reposicionando, ¿cierto?, un poco las deudas, esas cosas que todavía están pendientes por valorar, por revalorar. Cuando apareció El espectro de René Magritte en diciembre de 1948, ocurrió lo que con toda su imperturbable obra no mereció comentario alguno en esta provincia. En esta provincia no es Talca, esta provincia es Chile, digamos. Salvo una marginal excepción. La única referencia a este libro se publicó junto con su salida de imprenta en la revista Proarte, informando que se trataba de poemas que, comillas, ilustran las telas del pintor. La poesía de Gómez Correa ha sido comentada en numerosas antologías y publicaciones y ha merecido juicios encomiásticos de André Breton, René Magritte, Donati, Marcel Duchamp, Max Ernst y otros grandes del surrealismo. Con los dos primeros ha mantenido un estrecho contacto epístolar a propósito del surrealismo. Eso decía la revista Proarte. Al golpear una mañana la puerta de su casa de Belgrado, en Yugoslavia, donde Gómez Correa ejercía como diplomático, lo recibió Javier, Javier, su hijo de entonces de 6 años, para quien el señor de sombrero y abrigo oscuros podía ser un funcionario más. Mientras esperaba la llegada de su padre, René Magritte hizo lo único que sabía: lo empezó a dibujar. Cuando llegó el poeta diplomático, ya lo había acabado y el niño dejó el papel con su retrato por ahí. Javier. Al otro día
el frío invernal de Belgrado obligaba a encender la chimenea, labor que le correspondió concluir a aquel niño. Y al no encontrar papel por parte alguna para que emergiera el fuego, notó que había uno en la mesa. Lo tomó y fue así como su retrato por obra de Magritte hizo posible que se encendieran los leños y volviera el calor a la casa. Esta anécdota, conocida solo por el entorno familiar más íntimo, da cuenta de que el fuego, primigenio y original, tan recurrente en la violencia telúrica que seducía a Gómez Correa, involuntariamente es capaz de transformar en humo y espectro incluso las criaturas más apreciadas, porque todo lo convierte en gas. Aquella fue la última vez que los dos responsables de este libro se vieron, el definitivo encuentro entre el poeta y el pintor. Aquí no cuento qué habrá dicho Enrique Gómez Correa del acto hecho por Javier de 6 años, pero en fin. Jamás Gómez Correa tomó un pincel ni dibujó. Es en este libro donde su diálogo con el lenguaje plástico llega a su punto más fecundo, porque precisamente es el registro de una conversación surrealista, el bello encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas, un encuentro en torno a la confluencia de interpretaciones del mundo fantasmal. En su lectura poética de estos cuadros, según el mismo Gómez Correa, predominó la escritura automática, como en casi todos sus poemas, porque lo que escribía proviene directamente del inconsciente, decía. A veces quería escribir una cosa y se me iba para otro lado. Si uno lee en voz alta carece de sentido, pero si lo va juntando aparecen relaciones totalmente insólitas. Y ojalá podamos revivir nuestra poesía maulina, chilena, a través de estas maravillosas ediciones de Marcelo. Marcelo ha hecho el gran esfuerzo de poder reeditar toda la obra de Gómez Correa y de otros surrealistas y de otros autores a un formato que yo encuentro exquisito, porque es un formato objeto, de manera que este libro no solamente cae bien en la biblioteca, sino que también cae bien en el salón. Y qué bueno sería tener estos libros encima de una mesa del salón para poder revisarlos y leer poesía en vez de ver televisión. Muchas gracias y será hasta la próxima. Más que un acto, es un homenaje a un momento histórico, cultural, a un grupo de personas que en el Liceo de Hombres hace algunas decenas de años tuvieron la locura, la loca idea de fundar un grupo de literario de inspiración surrealista. Nada más surrealista que eso, digamos, una ciudad provinciana, ¿cierto?, como Talca. Bueno, se está homenajeando en la figura de Enrique Gómez Correa y en el lanzamiento de este libro ese hecho histórico, naturalmente importante no solamente en la cultura maulina, sino que en la cultura, el arte y la literatura nacional. ¿Cuál es su nombre? Ruth Mauri. ¿R-U-T-H? Sí.